Esta chica fue castigada macabramente por las personas que se decían ser su familia y amigos. Ellos la culparon de contraer un parásito y esa fue la excusa para cometer actos verdaderamente aterradores hasta enviarla al otro mundo cantando y coreando esta canción de disco. Te contaré el caso de Susan Caper, pero voy a omitir muchos detalles al respecto, pues sabes bien que la intención de estos casos no es crear morbo, sino crear conciencia para todas aquellas personas que en algún momento de su vida creen y piensan o desean tener hijos o hijas. Créanme que este caso es de suma importancia. Quédate que yo te cuento la historia completa. Elizabeth Dunbar tenía dos hijas llamadas Michelle y Susan, quien nació en 1976. Ellas nunca supieron quién fue su padre biológico, pero fueron criadas por su madre y su padrastro llamado John Caper, quien les dio su apellido. Elizabeth y John se llevaban muy mal y las chicas crecieron en medio de peleas muy fuertes. Susan tenía 14 años cuando su madre Elizabeth las abandonó con su padrastro. Las chicas quedaron sin sostén de ningún tipo. Absolutamente nadie se preocupaba por ellas. Vivían en cualquier lado sin control alguno y Susan comenzó a faltar a la escuela. A nadie le importaba qué pasaba con ellas. Influenciable y vulnerable, Susan buscaba en quién confiar y empezó a juntarse con gente muy peligrosa. Una de sus amigas era una chica mayor que ella llamada Jane Powell, que tenía 25 años. Ella estaba separada y con 3 hijos. Una chica que había cuidado de Susan Caper cuando tenía 10 y 11 años. Susan Caper en ese momento la idolatraba, la admiraba muchísimo y sentía como si ella fuera su madre. Ella veía a Jane Powell como la figura materna que tanto le faltaba, pero de maternal Jane no tenía nada. Ella era agresiva, manipuladora y dueña de un carácter volátil. Su vivienda estaba en ruinas y bajo ese techo convivían personajes muy peligrosos. Jane vendía y consumía sustancias e incluso estaba involucrada en la compra-venta de autopartes robadas. Así eran las cosas cuando Susan y su hermana Michelle empezaron a quedarse a dormir en esa propiedad. Por exigencia de Jane, Susan con 16 años terminó por dejar el colegio para trabajar limpiando edificios. Todo el dinero que ganaba, Jane se lo quitaba. También cuidaba de sus hijos, pero por esto, Susan no recibía ni un solo centavo. En agosto de 1992, Michelle Caper estaba asustada porque los amigos de Jane Powell le parecían diabólicos, sobre todo una chica llamada Bernadette McNally, que tenía 23 años y quien era su vecina. Por algún motivo no explícito, Bernadette, quien también era separada y tenía 3 hijos, decidió mudarse a la vivienda de Jane Powell. El sitio donde vivían Michelle y Susan cada vez se convertía en un infierno mucho más complicado de escapar. El lugar se había convertido en una guarida temible donde circulaban todo tipo de personas malas. Si bien Jane Powell era mala, Bernadette resultó peor. Por ejemplo, en una pelea con sus vecinos por el alboroto que provocaban, Bernadette los amenazó con prender fuego a la casa. No lo hizo, pero sí encendió la ropa que colgaba del tendedero en la parte trasera. Michelle, preocupada y harta de todo, decidió irse de la casa, pero Susan, desesperada por tener una familia con afecto y que la cuidara, decidió quedarse. Pero esta sería la peor decisión que tomaría en toda su vida. Jane y Bernadette decidieron compartir una cama en una habitación de la planta baja porque el piso superior se excedía de niños, mugre y pañales. Pero solo para que te des una idea, las mujeres eran un completo desastre. Por todos lados de la casa había sustancias de todo tipo, sustancias verdaderamente peligrosas. Y además de eso, el sitio, la casa donde vivía Susan Caper, era un completo mugrero. Además de que allí se organizaban fiestas que iban toda clase de tipos y personas bastante peligrosas. Las 3, Jane, Bernadette y Susan, intimaban con un chico de 16 años llamado Anthony Dodson, quien oficialmente era el novio de Bernadette. Jane y Bernadette usaban de sirvienta a Susan, además de que la humillaban burlándose de ella. Susan era capaz de hacer cualquier cosa por ellas, satisfacía sus caprichos alocados y no les temía. Ella creía que eran algo así como su familia. Lamentablemente, esta era la única realidad que Susan Caper conocía y por ende, eso lo convirtió en su normalidad. Sin embargo, un día de esos, una golpeada Susan Caper buscó a su madre y le pidió quedarse a dormir con ella. Elizabeth, la madre de Susan, convivía con su novio, quien no quiso que el adolescente se quedara. Era imposible que la madre no notara la cantidad de daños y moretones que Susan tenía en todo el cuerpo. Sin embargo,
le dijo que no podía quedarse. Me resulta increíble que la madre, al ver cómo estaba su hija, no le importó nada y simplemente le dijo que no. La dejó ir y Susan, al no tener otro lugar en donde quedarse, simplemente regresó al infierno del que jamás podría escaparse. En verdad, una completa locura. Es por eso que nuevamente vuelvo a mencionar que no todas las personas merecen y tienen el derecho de ser padres o madres. Ese rechazo empujó a Susan nuevamente a regresar con las personas que le hacían vivir un infierno. En una de las tantas fiestas desenfrenadas que tenían lugar en la casa, en noviembre de 1992, Jane y Susan conocieron a un amigo de un amigo llamado Mohamed Youssef. Susan le sugirió a Jane que se acostara con él. Jane se ofuscó porque ella le estaba diciendo que tuviera algo con un árabe. Y entonces la castigó. Fue así que la dejó atada durante 4 días. Y para el 7 de diciembre de 1992, Susan estaba quedándose en la casa de su padrastro John Caper cuando Jane y Bernadette fueron a buscarla. Le dijeron que el chico que le gustaba iría a visitarlas, pero la excusa esta era simplemente una cruel trampa para que Susan cayera. Y lamentablemente Susan Caper volvió a caer. Ella, sin esperar nada malo, no dudó en ir con ellas a la casa donde sus habitantes estaban furiosos porque habían contraído parásitos. Bernadette había apuntado a Susan como la culpable de todo. Una vez que la adolescente entró engañada, comenzó el horror. Dodson y Glenn Powell la sujetaron y la obligaron a afeitarse el cuerpo entero hasta la cabeza, incluidas las cejas. Después la hicieron limpiar el piso. Una vez que terminó, empezaron los golpes de todas las formas posibles hasta que Susan terminó desmayándose. Luego la introdujeron dentro de un armario debajo de las escaleras y a la mañana siguiente Jane y Bernadette se despertaron con sus gritos. Ellas se fastidiaron tanto que decidieron llevarla a la casa del número 91, aquella casa en la que antes había vivido con Jane Powell. Eran unos pocos metros y sobre la misma calle. En ese lugar le harían lo inimaginable. Es allí donde las cosas cada vez se empeorarían más y más y más. Le sujetaron a la estructura de madera de la cama con cuerdas y cables eléctricos. No le daban de comer ni siquiera de beber. El castigo era tanto que el dolor la hacía perder la conciencia, pero ellas le inyectaban sustancias para que despertara y siguieran con el castigo. Bernadette, en sus delirios, comenzó a llamarse a sí misma como Chucky. Y antes de comenzar cada sesión de sufrimiento, ella le decía a Susan lo siguiente: Chucky viene a jugar contigo. Esto lo hicieron para que ella no pudiera gritar y que nadie se diera cuenta de los castigos que le cometían a la pequeña Susan. Para esto le llenaron la boca con medias. Además, le ponían auriculares a todo volumen para que ella escuchara la misma canción perturbadora una y otra vez con la frase: Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? Pero el martirio que vivió Susan no solo fue por parte de Jane y Bernadette. En total eran 6 personas las que cometían el terror. Susan, casi sin fuerzas ni energía, le tocaba hacer sus necesidades en el mismo lugar, embarrándose de sí misma. Sí, familia, lo que piensas, eso es precisamente lo que pasaba. Y lo que ocurrió después de todo esto, déjame decirte que es completamente aterrador y triste, por lo que omitiré casi todos los detalles al respecto, pues de verdad, lo que le hicieron es completamente inhumano. El castigo se había convertido en entretenimiento de todos, pero esto comenzaría a cambiar cuando se enteraron de que la familia de Susan iba a denunciar su desaparición, pues ellos tenían una semana que ya no sabían nada de ella. Es así que estos monstruos llegaron a la conclusión de que era más seguro deshacerse de ella, pero el deshacerse también involucraría un final bastante cruel. En la madrugada del 14 de diciembre de 1992, ellos se la llevaron en un baúl de un coche robado y la trasladaron a unos 25 kilómetros de distancia. La llevaron a una área boscosa en Warnerlow, cerca de Romiley, las afueras de Stockport, Manchester. Una vez en el lugar se aseguraron que nadie los viera y la bajaron a empujones. Susan estaba desorientada, sin energías y desnutrida. Fue entonces que cayó al piso. Finalmente, Bernadette la roció con 5 litros de combustible y después de esto procedieron a concluir su malévolo y macabro plan. Sí, familia, ni siquiera debo relatarte qué fue lo que sucedió, pues al buen entendedor, pocas palabras. Sin embargo, estos verdaderos monstruos jamás esperarían, jamás se imaginarían que Susan podría sobrevivir ante tal sufrimiento. Ellos no lo sabían, pero Susan todavía respiraba. Gateó como pudo y logró apagar el fuego.
Se arrastró por la banquina y comenzó a moverse unos 400 metros hasta la calle Comstock. A las 6:10 de la mañana, Barry Sutcliffe y dos colegas que se dirigían a trabajar la vieron en el camino. Inmediatamente la llevaron a una casa cercana donde los dueños eran Michael y Margaret Cook, quienes se encargaron de llamar a la ambulancia. Mientras esperaban, les sirvieron agua, 6 vasos que ella bebió desesperadamente. Pero en ese momento ellos se los tenían que dar a Susan, pues ella no podía ni siquiera sostener el vaso. Después de unos minutos llegó la ambulancia y la trasladaron al hospital Wichita. Michael después diría luego en su declaración lo siguiente: sus 2 manos parecían cenizas. Quedé sorprendido por lo educada que era la chica, porque me agradecía permanentemente por haberla ayudado. De verdad que lo que le pasó fue completamente terrible. Ya en el hospital, constataron que Susan estaba muy grave. No podían tocarla sin que gritara de dolor. Y aún con el sufrimiento que había pasado, ella podía hablar. Y de esta manera Susan pudo decirles con certeza qué fue lo que vivió y quiénes le habían ocasionado semejante infierno. Los policías y los médicos no podían creer la maldad con la que fue tratada, y poco después Susan entró en coma. Lo que consumió el fuego a Susan era tal que ni su madre ni su padrastro podían reconocerla. Ella era identificada por una huella parcial que extrajeron de un dedo suyo, el único que se había salvado del fuego. Pero 4 días después, exactamente el 18 de diciembre de 1992, el sufrimiento y el dolor de Susan por fin había terminado. Sí, Susan Caper se había ido de este mundo. Lo cierto es que al rearmar el caso policial, los detectives se dieron cuenta de que existieron varias oportunidades en las que Susan pudo haber sido salvada del horror, incluida la ocasión en la que Susan fue a pedirle ayuda a su madre y ella simplemente la rechazó. Más tarde se detuvieron a todos los involucrados en este caso, y 2 de ellos, Jane Powell y Bernadette McNally, fueron condenadas a cadena perpetua con un mínimo de prisión efectiva de 25 años. Por su parte, Anthony Dodson, por su corta edad, fue sentenciado a solo 18 años de prisión. Clifford Pook fue sentenciado a 15 años y Jeffrey Leake a 12 años. Todos apelaron sus respectivas condenas y fueron consiguiendo reducciones en sus penas, e increíblemente uno a uno fueron saliendo de prisión. Incluso el 11 de mayo del 2023 liberaron al último que quedaba en prisión. Se trataba de uno de los hermanos de Jane Powell. Sí, este tipo llamado Glenn Powell. De esta manera, todos y cada uno de ellos que cometieron semejante atrocidad salieron de prisión y volvieron a rehacer sus vidas. Una completa locura, familia, de verdad. ¡Wow! ¿Qué les digo, familia? La verdad que es un caso verdaderamente aterrador, verdaderamente atroz y perturbador que nadie merece vivir. En esta ocasión no tengo palabras para describir lo que siento porque es realmente triste, familia. Me recuerda mucho al caso de Sylvia Likens, otra chica que vivió un absoluto infierno y que la trataron como si no fuera un ser vivo, una persona que tuviera sentimientos. De verdad, es algo que no me entra en la cabeza. Yo no sé cómo existen este tipo de personas alrededor de todo el mundo cometiendo semejantes actos tan atroces en tantas chicas, en tantas personas, sin que les cause un mínimo de remordimiento o de arrepentimiento. De verdad, familia, increíble. Lo único que puedo decirles es que por favor cuídense mucho y cuiden mucho a sus hijos y a sus hijas. Y si tú no estás preparado o no estás preparada para ser padre o madre, en lugar de abandonar a los hijos, en lugar de abandonar a las hijas, llévalas a un lugar donde puedan darlas en adopción o donde puedan cuidarlos o cuidarlas. Pero por favor no las dejes y no los dejes a su suerte, pues cosas como esta pueden pasarles. Cosas de este tipo que nadie, absolutamente nadie merece vivir. Sin embargo, me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Sin más que decirles, familia, también te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta.
que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!